Luego de ver infarto, tanto con supra como con infradesnivel, o sin supradesnivel del ST, perdón, y angina estable, tenemos que ver las complicaciones del infarto. Existen varios tipos de complicaciones, pueden ser mecánicas y también no mecánicas. En este contexto encontramos, por ejemplo, el shock cardiogénico como una de ellas, que es la falla del ventrículo izquierdo, producido muchas veces en infartos masivos, ¿ya? Con supranivel del ST. Compromiso de la pared inferior, ¿ya? Como les mencioné, va a tener más compromiso de conducción eléctrica, lo cual puede desencadenar un bloqueo AV, claro, o un infarto de ventrículo derecho, que ya lo habíamos hablado, que se caracteriza por hipotensión y yugulares incurgitadas. Ok, ya les mencioné que había que solicitar las derivadas derechas y además de esto evitar los hipotensores. Claro, por esto se optimiza la precarga con suero, se aumenta la contractilidad con dobutamina y claramente terapia de reperfusión si corresponde. Otra complicación por infarto pueden ser las arritmias, por ejemplo, una fibrilación auricular, que lo vamos a ver más adelante. Extrasistolías ventriculares, que ojo, acá si es una sola, aislada en el infarto da lo mismo. Pero, ojo, si son en pares o en tripletas, ¿ya? Se da lidocaína, ¿ya? O beta-bloqueadores. Por otro lado, tenemos el ritmo idioventricular acelerado, claro, que es aquel que se puede presentar por reperfusión. Bueno, que es como tener una taquicardia ventricular leve. Y taquicardia ventricular con fibrilación ventricular es otra cosa que podemos presentar como complicación por infarto dentro de las dentro de las arritmias, y que son las más graves, obviamente. Vamos a ver esto al final también, o más adelante en realidad, no al final. Otras complicaciones por infarto y que no son principalmente del corazón es la pericarditis que puede ocurrir, que se llama síndrome de Dressler. ¿Ya? Lo pongo acá como algo extra que pueden preguntar, principalmente en un examen práctico, creo yo. Complicaciones mecánicas del infarto, existen varias, vamos a nombrar algunos y su manifestación. Rotura del músculo papilar es una de las primeras, se manifiesta como una insuficiencia mitral aguda y por consecuencia, por no estar preparado el corazón para soportar esto, se produce un shock cardiogénico. Bueno, rotura de pared libre provoca un taponamiento cardíaco, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Rotura del tabique interventricular, una CIV, comunicación interventricular, claro, de reciente aparición, que esto se manifiesta como un soplo sistólico, entre paréntesis, podríamos, si es que lo mencionan así, sería holosistólico, el completo. Aneurisma o pseudoaneurisma son otra complicación más que se puede presentar. Esto es, piensen en la pared endocárdica, ¿ya? Son como pequeños agujeros, pero no agujeros que atraviesan, sino que socavones, se podría decir, eventos o depresiones ya del endocardio, y que por lo tanto forman un flujo más laminar en esa zona, donde se puede formar trombos. Bueno, entonces por esto pueden formarse pequeños coágulos, los cuales pueden dar embolías a repetición. Además de esto, otra característica importante es que los pacientes con aneurismas o pseudoaneurismas presentan supranivel del ST persistente. Me tocó una vez ver a una señora, por ejemplo, que iba a control en carabineros y que ya tenía un infarto, o tenía antecedentes de infarto hace 3 semanas previas al control, y que ahora llegaba con supranivel del ST y sin dolor, sin nada, estaba bien, estable, y todos estaban preocupados. Bueno, probablemente esa señora haya tenido un aneurisma o pseudoaneurisma y hay que manejarla en el fondo, primero o estudiarla con un ecocardio y manejarla de forma quirúrgica. El estudio claramente de cualquier complicación mecánica y en realidad de elección para el corazón va a ser en estos casos el ecocardiograma. ¿Ya? Eso podría ser un estudio bien adecuado. Y el manejo tiende a ser quirúrgico. Bueno, taponamiento cardíaco. Existen varias causas, principalmente es complicación de un infarto o traumatismos. ¿Ya?
Puede ser también por pericarditis muy grande, en el fondo que hay mucho derrame, o serositis, pero en realidad estas dos son las más frecuentes. La clínica va a ser similar a veces eh, ¿cómo se llama esto? A un neumotórax a tensión, con yugular incurgitada, ruidos cardíacos disminuidos e hipotensión, pero claramente sin desviación de la tráquea ni timpanismo en la percusión. El estudio en realidad va a ser de forma clínica en urgencias, con lo cual muchas veces va a haber que tomar la decisión de realizar una pericardiocentesis y con ecocardiograma también se puede realizar si es que se cuenta con el recurso. El manejo de urgencias es pericardiocentesis, claro. También obviamente si tiene una causa secundaria, tratamiento de la causa. Si tiene un cuerpo extraño, esto quiere decir que lo apuñalaron y le dejaron el cuchillo ahí. Obviamente hay que no sacar el cuchillo, ¿ya? Dejarlo ahí y esperar a que llegue el cardiocirujano o el cirujano. Manejo en general post-infarto, ¿cómo debería ser en los pacientes que se van de alta? Lo primero es calcular la fracción de eyección, porque estos pacientes tienden a evolucionar con insuficiencia cardíaca, obviamente. Segundo, esto se hace con el ecocardio. Segundo, el tratamiento de las comorbilidades. Claro, esto es aspirina, por ejemplo, atorvastatina, etc. Dieta baja en grasas, ejercicio aeróbico, que yo pensé que era 3 veces a la semana, pero estos pacientes se requiere al menos 5 o 7 veces por semana, o sea, todos los días, ya al menos 30 minutos. O sea, si uno se siente mal a veces porque no ha salido 2 veces a la semana a correr, o solamente una vez a la semana, imagínense ahora, hay que salir más veces a la semana a hacer ejercicio. Qué lata. Pero bueno, cada uno puede encontrar otra forma de hacer ejercicio, como jugar a la pelota o hacer lo que quiera. Lo importante es mejorar su oxigenación cardíaca y ojalá, si es que tienen alguna arteria media tapada, que forme colaterales rápido. Bueno, los fármacos ahora a indicar en un paciente postinfartado son los siguientes. Aspirina, ¿ya? Obviamente, para evitar un nuevo evento, ¿ya? Para disminuir el riesgo de tener un nuevo evento. Los beta bloqueadores cardioselectivos, las estatinas en alta dosis, ¿ya? El ezetimibe, que en el fondo como fármaco solo no se utiliza mucho, sino que se utiliza como un potenciador de las estatinas, ¿ya? Aquí potencia. Y por lo mismo hay varios estudios en los últimos años que indican que disminuye los eventos cardiovasculares cuando se asocia a la estatina. Los IECAS también se indican y la espironolactona como manejo de una insuficiencia cardíaca siempre y cuando la fracción de eyección sea baja, menor a 40%. Taquiarritmias. Ahora pasamos a un tema distinto. Las características es que tengan frecuencias cardíacas sobre 90, o sea que sean taquicardias. La clasificación general se puede dividir en dos grandes grupos. Aquellas que tengan un QRS angosto, o sea, que sean supraventriculares, esto es como supraventriculares, y aquellas que sean ventriculares y que tengan un QRS alto. Bueno, en el caso de las supraventriculares encontramos en primer lugar la taquicardia sinusal, que es como buena, puede significar cosas malas también, obviamente. La fibrilación auricular, que es la primera causa o la primera, no la primera, la segunda taquiarritmia más frecuente en adultos, porque la primera es la taquicardia sinusal, ¿ya? Segunda en adultos. La taquicardia paroxística supraventricular, que es la segunda en pediatría. Y el flutter auricular. Con QRS antes encontramos las taquicardias ventriculares, que pueden ser monomorfas o polimorfas. Monomorfas en general son por cicatrices de infarto y otras complicaciones que vamos a ver más adelante, que
son taquicardias supraventriculares en el fondo, que pueden parecer ventriculares, y las polimorfas, ¿claro? Que acá típicamente se dice polimorfa torsión de puntas o torsade de Pointes, que tiene que ver con el síndrome de QT largo, con alteraciones de los electrolitos plasmáticos. Manejo de las taquiarritmias general. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay que mencionar esto. Es que si ustedes tienen una arritmia hemodinámicamente estable, pueden hacer el manejo específico. Esto quiere decir fármacos indicados según cada tipo de arritmia. Eso no hay problema. Por eso manejo específico. Se menciona acá la cardioversión farmacológica, pero claramente en algunos casos no hay que realizar la cardioversión, sino que manejarlo sintomáticamente. Lo importante es que si está hemodinámicamente inestable, lo de elección siempre es la cardioversión eléctrica. ¿Claro? Criterios de hemodinamia. Hemodinámicamente inestable va a ser cuando inestable es cuando un paciente tiene al menos dos de los siguientes. Perdón por no ser tan derecho. Dos de los siguientes. En primer lugar está algo simple que es compromiso de conciencia. En segundo lugar, dolor torácico. En tercer lugar, encontramos edema pulmonar o congestión pulmonar, como quieran ponerlo, pulmonar. En cuarto lugar, y nos vamos poniendo cada vez más mal, cuarto lugar, mala perfusión distal. Esto quiere decir frialdad de extremidades o también puede corresponder a llenen capilares lentecidos. Y la última, y quizás ustedes pensaron que era la primera, es la hipotensión. Esto se lo digo después de... No, creo que ya se me venció la licencia, pero en el ACLS, una de las cosas a las que más le presté atención en realidad, que encontré más importante, es cómo clasificar a un paciente como dinámicamente inestable y obviamente cómo reanimar, pero esto es bien importante. Fibrilación auricular. Ya, epidemiología y etiologías. Acá es importante mencionar que puede ser por dilatación de la aurícula izquierda, ¿ya? Eso es lo más clásico, es la primera causa que se menciona asociada, ¿ya? Dilatación de la aurícula izquierda. Puede ser por causas metabólicas como el hipertiroidismo, el feocromocitoma, ¿ya? O también puede ser por drogas como por ejemplo la cocaína, ¿ya? Como asociaciones. La dilatación de la aurícula izquierda puede corresponder a una valvulopatía, como por ejemplo una estenosis mitral, hipertensión, que finalmente termina desarrollando una dilatación completa, o miocardiopatías. Los tipos de presentación de esta fibrilación auricular puede ser paroxístico o persistente, o sea, agudo y recurrente o crónica, ¿ya? En estos casos, lo primero que hay que hacer como evaluación de una posible FA es un electrocardiograma y claramente el holter de arritmias se hace cuando tenemos una paroxística y en el cual no estamos seguros si es que el paciente presenta episodios de fibrilación auricular o quizás otra taquiarritmia. Holter de arritmias para los casos de paroxismo o paroxística. ¿Claro? Manejo de la fibrilación auricular paroxística con hemodinamia estable. No mencionamos la inestable porque, como dijimos hace unas diapositivas atrás, la inestable se cardiovierte eléctricamente. El manejo acá va a ser principalmente un manejo sintomático inicialmente, que el manejo sintomático es con beta-bloqueadores ya cardioselectivos y si tiene contraindicación de estos fármacos, por ejemplo, por ser un paciente que tiene un asma, se pueden dar bloqueadores de canal del calcio, ¿ya? Bloqueadores de canal del calcio como el verapamilo, si tiene contraindicaciones de beta bloqueadores. Si ha pasado menos de 48 horas desde que iniciaron estos síntomas, ¿ya? Es bien importante acá saber con qué realizar la cardioversión eléctrica, o sea, cardioversión farmacológica, y todo va a depender de
la presencia o ausencia de cardiopatía estructural, ya que con presencia de cardiopatía estructural, o sea, tener, por ejemplo, una estenosis mitral o otra valvulopatía o hipertensión crónica, etc., el tratamiento es con amiodarona, ¿ya? Como cardioversión farmacológica. En cambio, sin cardiopatía estructural o corazón sano, el tratamiento es con propafenona o flecainida. De estos dos fármacos, en la práctica, por si acaso, si ustedes tienen que escoger, ojalá la propafenona sea el de elección, ya que es un fármaco que se da por vía oral. Por lo mismo, estos pacientes no esperen que lleguen, ustedes le hagan la cardioversión y se vayan en la hora próxima, sino que en muchas ocasiones van a estar 8 horas, 12 horas esperando que la propafenona, que es por vía oral, les haga el efecto correspondiente. Más de 48 horas, acá lo de elección, en el fondo, es actualmente es realizar un ecocardiograma transesofágico, ¿ya? Y realizar cardioversión farmacológica si es que no hay trombos. ¿Claro? Eh, bueno, aquí es CBF, me equivoqué en el orden. Si no hay trombos, esto es bien importante decirlo. La segunda opción, y que antiguamente era la de elección, es anticoagular al paciente, ¿ya? Por al menos 3 semanas, para luego recién realizar la cardioversión farmacológica según los criterios que utilizan la cardioversión farmacológica, según los criterios que utilizamos acá arriba, ¿ya? Eso es bien importante. En la fibrilación auricular crónica, traté de hacer esto lo más resumido posible, pero perdón por la diapositiva, ¿ya? En general el manejo se hace según, primero, los síntomas, las palpitaciones, ¿ya? Se manejan acá controlando el ritmo o controlando la frecuencia, ¿ya? Primero, el ritmo. El ritmo se maneja con amiodarona. Se trata de, cuando les mencioné esto, ritmo, lo mismo que cardioversión farmacológica con, en el fondo, en corazón enfermo. Lamentablemente, como el corazón está enfermo, probablemente esa cardioversión farmacológica no sea suficiente y el paciente persiste igual, ¿claro? Pero de todas formas la amiodarona tiene un efecto que es bradicardizante, por lo tanto va a disminuir los síntomas. Ahora, el control de frecuencia, en primer lugar, hay que evitarlo si es que tiene antecedentes de Wolff-Parkinson-White. Por lo mismo, lo digo desde ya, si tiene antecedentes de Wolff-Parkinson-White, ya se indica la amiodarona. Control de frecuencia se trata con beta-bloqueadores cardioselectivos en primer lugar, segundo lugar, bloqueadores del calcio y en tercer lugar, digitálicos. ¿Ya? De los digitálicos es importante mencionar que acá, primero, bloqueador del calcio, verapamilo, y los digitálicos, el que más se utiliza es el enantócido C, que es un fármaco endovenoso y de urgencia, ¿ya? Para manejar a pacientes que estén con hipotensión, ¿ya? Y con solamente hipotensión, sin una hemodinamina estable, producto, por ejemplo, de una hemorragia. ¿Claro? La antocido C y la digoxina digital, tratar de evitar un poco, sobre todo si tiene falla renal crónica, contraindicado en falla renal crónica. Muy bien. Si tienen que escoger entre uno de esos dos en un paciente estándar que no tenga Wolff-Parkinson-White, que no tenga nada, no tenga por ejemplo asma ni nada similar, el tratamiento de elección es con beta bloqueadores cardioselectivos. La amiodarona, si bien tiene un outcome similares en cuanto a mejora de los síntomas, la amiodarona no se prefiere, principalmente porque a largo plazo tiene más efectos adversos, como por ejemplo la fibrosis pulmonar y las alteraciones de tiroides, que esto es hiper e hipotiroidismo. La segunda pregunta, o lo segundo a manejar en el paciente con FA crónica, es la anticoagulación. ¿Y cómo yo puedo saber si hay que darle anticoagulación a un paciente? La anticoagulación se hace con los criterios de Chad-Vasc, Chad-2-Vasc. Y acá les anoté cada uno de los criterios para que no queden dudas. La C es de cardiopatía estructural,
¿ya? Insuficiencia cardíaca en el fondo. La H es de hipertensión. La primera A es mayor a 75 años. Claro. La D es de diabetes mellitus. La S es de accidente vascular, que suma 2 puntos por sí solo, porque es lo que queremos evitar con el tratamiento anticoagulante. La V es enfermedad vascular periférica, y esto me gustaría escribir acá, que sería, por ejemplo, pulsos disminuidos. Disminuidos o isquemia crónica de extremidades. O sea que tengo una angina de pierna. De extremidades, inferiores sobre todo. Luego viene la segunda A, que es 65 años el corte en realidad. Mayores de 65, pero es 65 a 74. Con esto ya decimos que si tiene 76 años, ¿ya? O 75 justo, el paciente cumple con 2 puntos. Y SC es categoría de sexo, que el sexo femenino también añade un punto más por mayor riesgo de trombosis. No quiero, acá me carga esta parte porque en las clases siempre abuchean cuando digo esto, pero al mismo tiempo digo que los hombres tienen más chance de tener leucemia. ¿Ya? Muy bien. Resultado de este chat 2 BASC es que si sale mayor o igual a 2 puntos, tiene que manejarse con anticoagulantes orales, claro. Acenocumarol, por ejemplo, el que se usa. Un punto es hacer el balance, si ocupar anticoagulantes orales o dar aspirina, claro. Eso va a quedar a criterio del médico que lo atiende. ¿Mm? Y 0 puntos en general nos indica terapia, claro. 0 puntos nos indica terapia actualmente. Antiguamente, que esto pasaba, se indicaba en general aspirina. Por lo tanto, si es que se enfrentan a una pregunta de fibrilación auricular, fíjense bien en realidad en lo que aparezca en las alternativas. Probablemente con 0 puntos sigan considerando aspirina, pero no debería ser. Flater auricular, causa es una dilatación de la aurícula derecha, producto, por ejemplo, de una hipertensión pulmonar o de una valvulopatía del lado derecho. Las características del electrocardiograma, ya, al contrario de la fibrilación auricular, es que esto no es un ritmo irregular con QRS angosto, sino que acá vamos a encontrar una frecuencia cardíaca que es de esta manera. Tienen que mirar primero que la frecuencia cardíaca del no auricular o auricular es de 300 por minuto. ¿Ya? Sin embargo, la frecuencia cardíaca ventricular no es igual, porque no pueden pasar los 300 latidos al ventrículo. El paciente estaría con una fibrilación ventricular o algo peor. ¿Ya? O sea, muerte. Por lo tanto, lo que pasa es que se bloquea la conducción eléctrica. Y los bloqueos va a ser de esta manera. Cada dos vueltas que pase esta contracción auricular o descarga auricular, una va a pasar al ventrículo. Eso se llama bloqueo 2A1 y es una frecuencia cardíaca fija de 150 por minuto regular. ¿Ya? Recuerden que la FA, asterisco acá arriba, FA tiene típicamente un QRS angosto también, pero sin onda P e irregular. Ok. Ese bloqueo también puede ser 3A1, 4A1, 5A1, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Mientras más bloqueado esté, peor va a ser para el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, el 3A1 es 300 por minuto, o sea, cada 300 latidos que da la aurícula, 3 van a pasar, o sea, perdón, 1 va a pasar. Perdón, cada 300 latidos, 100 van a pasar, ahí sí, cuando 3 es 3A1. Y con esto también podemos explicar la primera parte de cómo calcular la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por los 300. Otra cosa importante es que si ustedes tienen una frecuencia cardíaca de 150, regular y con estas ondas P como en serrucho, esa otra característica que tiene, que se llaman ondas de Flatter, le pueden hacer un bloqueo al paciente, maniobras vagales, por ejemplo, masaje carotidio, y este va a tender a bloquearse y va a pasar, por ejemplo, de 2S1 a 3S1 o de 3A1 a 4S1, que voy a escribir el 4S1 aquí sería, ¿de qué manera? Fácil,
300 dividido 4, como en el ejemplo que les mencioné en la parte de cómo calcular la frecuencia cardíaca, 75. ¿Ya? 5 es a 1 sería 300 dividido 5 sería 60 por minuto. ¿Claro? Y después reyerte. Y el tratamiento, ¿ya?, va a ser de forma sintomática y anticoagulante igual que la FA. Sin embargo, tiene un tratamiento definitivo que es, primero, estudiar al paciente con un estudio por radiofrecuencia y realizar ablación por radiofrecuencia de un lugar que se llama istmo caotricuspidio. ¿Claro? Muy bien, para terminar esta parte voy a mencionar también algo de la clínica para hacer la diferencia con la FA. Y es que acá en el Flutter tenemos un QRS que es angosto, claro, regular, con la frecuencia que mencioné, y con onda P, que en realidad se llaman ondas P que pasan a transformarse a ondas Flutter, ¿ya? Que son muchas ondas P, en palabras simples.